Le preguntaba a Daniel Miranda, director periodístico de El Chorrillero, el diario digital de San Luis, el más leído. Le preguntaba si realmente, porque es difícil, ¿no? Pero no imposible, irá a volver Danica. Daniel, buen día. Buen día, Nino. Todo bien. Dos datos, ¿no? De hechos ocurridos el fin de semana o anuncios ocurridos el fin de semana. El primero sobre el viernes mismo, ¿no? Cuando ya estábamos cerrando la semana, ¿no? En medio de esta crisis, en medio de tensiones, conflictos, demandas que hay en este momento en San Luis y en la Argentina, veíamos como el gobierno provincial introduce en la agenda un tema sensible, ¿no? O un gran problema también, ¿no? Porque cuando ya estaba fuera de la agenda y ya prácticamente nadie hablaba del conflicto o de la salida de Danica en San Luis, fábrica en la que trabajaban 172 personas, o alguien hablaba de Danica, ya no hablaba nadie de Danica, ¿no? El gobernador se reunió y sorprendió diciendo, bueno, que iba a hacer todas las instancias, agotar todas las instancias para ver cómo se recupera o se recobra la confianza con la empresa y privilegiar los puestos de trabajo. Pues bien, ¿no? Un desafío bastante complejo en el que se ha subido el gobernador y seguramente debe tener una agenda, y acá lo importante es que el trabajo, ¿no? El trabajo. Y el otro punto, Nino, es del otro hecho de lo ocurrido el fin de semana, es esto vinculado a los foros que se vienen haciendo en la provincia. Ajá. Que ya van 7, ¿no? Sí. Y terminó la primera ronda, y es que se le ha puesto también fecha a los anuncios que va a hacer el gobierno producto de lo que fue esta primera ronda de encuentros que ha tenido con el sector productivo y servicios en la provincia. Y va a haber anuncios, y por supuesto que esos anuncios, entre otras cosas, lo que están previendo es que va a haber un apoyo concreto al empresariado y al sector de emprendedores de la provincia. Pues bien, ¿no? En medio de la crisis, dos señales o dos noticias positivas que vienen a ser y ponen al gobierno en el centro de la escena, porque convengamos una cosa, ¿no? En San Luis, históricamente el gobierno ha sido un motor que está en permanente movimiento de la economía y que era lo que no habíamos visto en los últimos años, ¿no? Daniel, ¿qué día es? 6, ¿no? 6 de abril. Noviembre, 6 de abril. 6 de abril. Creo que dije mal. 6 de abril. 6 de abril. No, dijiste bien. Lo que yo no me acordaba era el número. 6 de abril. 6 de abril va a ser anuncios oficiales para el sector privado. Sí. Lo dijo el gobernador en la cita o en la reunión que tuvo el fin de semana en la punta con el sector de productores, empresarios, donde está planteándoles, bueno, la agenda que quiere llevar adelante, porque no es ni más ni menos que la generación de puestos de trabajo, que es el norte que se ha puesto el actual gobernador en esta gestión, ¿no? Más trabajo y bueno, y mejor trabajo al mismo tiempo, ¿no? Más y mejor. Y naturalmente que el Estado no es un empleador que uno pueda concebirlo, que esté generando movimiento en la economía como puede ser el sector privado, ¿no? Y en esto es donde ha puesto el acento, y esto es lo que quiere hacer, y es lo que está diciendo y señalando y repitiendo, y uno lo escucha cada vez que habla. ¿De qué habla? De generar trabajo y en el sector privado, ¿no? No, y eso es la generación de los círculos virtuosos. Comienza a aparecer el nombre de viviendas, de pymes, como Danica, recuperar. Sí. Comienza a aparecer mucha esperanza en mucha gente. Indudablemente que tiene una importancia a señalar esto de Danica, ¿no? Recordemos, si uno pone en el buscador en internet, ¿no? Y van a coincidir prácticamente todos los medios señalando allá por noviembre que decían, después de un largo conflicto, Danica se va de San Luis, después de un largo conflicto. Bueno, el gobernador señaló en su momento, y también tuvo manifestaciones críticas a la actitud que había tenido el sindicato. Probablemente se excedió o no, bueno, es materia de discusión, el gobernador tiene su visión. La conducción del gremio, bueno, le respondió que no estaba de acuerdo con lo que había dicho el propio gobernador acerca de esto. Lo concreto es que probablemente no se supo llevar de la mejor manera esta negociación, porque provocó la salida de una empresa, ¿no? Claro. Y una empresa que estaba ocupando 172 trabajadores en San Luis, más los puestos indirectos de trabajo que generaban, más lo que significa todo lo que gira alrededor de una empresa. Y se fue a Córdoba, acá cerquita, ¿no? Sí. Y en diciembre mismo la empresa anunció que al cabo de 3 meses iba a reabrir en el Parque Ferreira en
en Córdoba. Bueno, todavía no tenemos noticias de que haya abierto, probablemente el gobierno está apostando a que se vuelva a San Luis, ¿no? O está apostando a eso, porque en el anuncio oficial que hubo el viernes, lo que se ha dicho, lo que se ha anticipado es que el gobierno de San Luis está buscando recuperar o recobrar la confianza de la empresa y privilegiar las fuentes de trabajo. Habrá que ver cuál es la fórmula, la que está buscando, apelando el gobierno para que esta gente vuelva a tener trabajo, ¿no? El año pasado, cuando estaba en Radio Dimensión, cuando estábamos juntos en el programa, tuve oportunidad de conversar con abogados de Danica que no entendía, porque hubo órdenes judiciales para despejar, claro, desalojar, no dejaban entrar, no dejaban salir, se comenzaron los elementos que utiliza la fábrica para sus productos se comenzaron a poner en mal estado dentro de la fábrica porque no se podían sacar, no se podían vender. Entonces esa intransigencia y esa hasta desobediencia a la justicia es lo que criticaba Danica, los propietarios de Danica y los abogados. Sí, la radicalidad del reclamo, ¿no? Es lo que se observaba, lo que se veía desde afuera y que probablemente haya sido eso lo que llevó definitivamente a irse a la empresa. Por supuesto, ¿no? Que la negociación salarial es la negociación salarial y se debe dar entre la patronal y los trabajadores. La patronal con una posición que había asumido y que sostenía que no se estaba respetando un convenio colectivo de trabajo, y por otro lado el gremio que sostenía que los salarios estaban un 110% por debajo de la expectativa que ellos tenían. Bueno, no hubo puntos de encuentro y la empresa decidió no seguir adelante. Habrá que preguntar ver también cuál fue el rol del Estado provincial en ese momento, ¿no? Si hizo los esfuerzos, o si hizo las gestiones, las negociaciones suficientes como para evitar que se fuera la empresa, ¿no? No intervino, los propios abogados de Danica lo dijeron. No tuvo ningún tipo de intervención, no encontraron eco en donde tenían que haber encontrado como para mediar un poco, no, nada. Si se quiere, bueno, el Estado por ahí debe velar, ¿no? En esto, ¿no? Sí. De conciliar los intereses y ver los puntos de encuentro, porque en definitiva es el empleo, es el trabajo, es lo que se busca mantener y preservar. En este caso son 170 y pico de trabajadores que prácticamente ya nadie hablaba de ellos, o nadie hablaba de ellos, y seguramente cada uno buscaba y estaba tratando de reinsertarse en el mercado laboral, y después de esta reunión, bueno, el gobierno los ha puesto en el medio de la escena, porque fue el tema del fin de semana. Claro. Fue el tema del fin de semana. Fíjate vos que en el tema de las negociaciones, Daniel, en el Chorrillero hay una nota muy interesante referida al tema negociación, trabajador, empresa, que está basado en una encíclica de Juan Pablo II. Sí, en favor de los trabajadores, pero no en contra de los demás. Y nada mejor, consideré que al momento de abordar el tema este fin de semana que deberíamos remitirnos a eso, porque es muy claro, o fue muy claro, no es claro eso, fue un documento precursor en ese momento, ¿no? Que se hacía, creo que 90 o 100 años después de lo que había sido una encíclica anterior que se había dictado en función de eso, y que salió recién en septiembre del 81, porque bueno, debió haber salido en mayo. Pero bueno, recordemos que en mayo fue el atentado que casi le costó la vida a Juan Pablo II. Juan Pablo II. Bien vale detenerse un segundo a leerla, ¿no? Sí. Por parte de quienes representan intereses sectoriales y también por aquellos que deben actuar de árbitros. Sí, señor. Sí, señor. Para ambos sectores. Para ambos sectores. ¿Sabes qué? Voy a dar vuelta a la página y me voy a ir a otra. Bueno. Porque le tengo que contar a Daniel, porque inclusive me lo pidió Daniel del cual voy a hablar. Bien. Me encontré el fin de semana en la vía pública con Daniel Piñeda. Vos me vas a decir, ¿el colega Daniel Piñeda? Sí. No. El hijo del colega Daniel Piñeda, el contador que público estaba nacional, trabajando en el Consejo Deliberante. Daniel Piñeda, que era el secretario administrativo del Consejo Deliberante. Y me dice, Nino, yo no voy a hacer declaraciones, porque no me gusta, dice. No es lo mío son los números, ordenar las cosas. Y había escuchado, yo no había escuchado, él me comentó
no en el Chorrillero, Sí. no en este programa, que había el ex oficialismo o la oposición ahora, o sea, el kirchnerismo, había salido a criticarlo diciendo que había huido, había dejado vacante el cargo, que se había ido del Consejo Deliberante, que había... No, dice Nino, nada más lejos de eso. Yo fui convocado para trabajar 2 meses en el lugar hasta que, hiciera un informe. Hice ese informe, terminé el informe, se lo entregué a la presidenta del Consejo Deliberante, que lo tiene. Sería interesante acceder a ese informe y renuncié al cargo porque yo soy nombrado como secretario administrativo de la Municipalidad de San Luis. Ese es el verdadero cargo de él. Sino que de la municipalidad le habían pedido que ocupara por 2 meses ese cargo. Yo no me fui, dice. No me fui, ni me echaron, ni huí, ni nada por el estilo. Cumplí el tiempo que tenía que cumplir, hice el informe, lo entregué y volví a mi cargo original. En realidad, Nino, en rigor estás dando vos el dato novedoso del tema, porque lo que no se sabía era justamente, o al menos algunos periodistas, o al menos yo no lo conocía este dato que estás dando justamente vos, vinculado a que Piñera iba a estar 2 meses en el Consejo. Sí, 2 meses nada más. No se conocía, al menos yo no conocía este dato vinculado a cuál iba a ser su permanencia en el cargo, porque por lo general cuando se nombran los secretarios administrativos tienen una permanencia, una estabilidad en el cargo anual, porque los presidentes de los cuerpos se eligen en forma anual en los consejos deliberantes y ellos son por lo general quienes sugieren al secretario administrativo, al secretario legislativo o a los dos, o en un acuerdo dentro de su mismo bloque o un acuerdo con los demás bloques de la oposición, se designan los funcionarios del Consejo Deliberante. En el caso particular lo que no se sabía era justamente que Piñera iba a estar 2 meses. Era temporal su presencia, porque además no había una persona adecuada para ocupar ese cargo. Entonces lo sacan de la Secretaría Administrativa. Todavía no había firmado, pero era el día que asumía ella. Le dice, anda como secretario administrativo, 2 meses, 3 meses, Sí, hace un informe. Secretario administrativo del Consejo, y después volví a tu cargo original para el cual está nombrado, que es donde está trabajando, que es en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad. Sí es cierto que se especuló y se informó, o al menos algunos medios se informaron, dando cuenta que su salida formaba parte de desinteligencias o algún tipo de desinteligencias internas dentro del Consejo. Bueno, está aclarado, vos lo acabas de aclarar, no se fue por ningún problema, sino que simplemente porque estaba cumpliendo un periodo que se había agotado. Hizo lo que tenía que hacer, entregó un informe. Ahora, si ese informe tiene irregularidades o no, o si detectó irregularidades o no, no lo sé. Lo irá a informar la presidencia en todo caso. Lo tiene al informe de la presidencia. Te lo cuento ahora, porque dice cuando se junten, dice con Daniel a charlar el lunes, dice, comentarle también, dice a eso. Bueno, le digo, de Daniel Piñera, hijo, el contador. Gracias, Dani. Nos vemos, señor. Nos vemos mañana.